analizar todos los temas, ¿eh? Pero hablamos con Gustavo Marangoni, le agradecemos el contacto. El politólogo nos va a dar una mirada sobre el discurso de Javier Milei hoy en Davos. Gustavo, ¿qué tal? Gustavo. Buenas noches, Hugo. Ahora sí, te para escuchamos. todos allí. El capitalismo es bueno y el colectivismo es malo. El Estado se basa en la coacción por medio de impuestos. El Estado ata al emprendedor de las manos. Nunca hubo en la historia un mundo más libre y pacífico como el de hoy. Fueron algunas de las palabras de Javier Milei en Davos. ¿Qué pensás que ocurrió con todo esto? Déjame explicar al Milei de Davos con el Milei del tuit que mostraste recién respecto de La Rioja, porque me quedé con algo colgado que él escribe ahí. A ver. Él dice que él postulaba algo respecto a las monedas provinciales, ¿no? Y a las monedas en general. Y a mí el término postular es un término que me gusta mucho, porque un presidente, uno podría decir que tiene dos tareas. Postular una realidad, decir a dónde quiere llevar al país en este caso, y después administrar la realidad. Y tiene que combinar. Si solo se queda en el postulado de una realidad, puede quedar como un teórico cuando en realidad es además el presidente. Y si solamente se dedica a administrar la realidad sin ningún norte, bueno, carecería de aquello normativo, del deber ser que tiene que tener cualquier presidente. Ahora, eso hay que encontrar un equilibrio en los hechos. Hoy vimos un presidente que en Davos eligió claramente un tono conceptual, un tono académico, si querés, un tono abstracto en el sentido de que no habló de la Argentina. Uno se imaginaba un evento donde hay empresarios de todo el mundo, y si me permitís jugar con la imagen, como a veces pasa en los trenes o en los subtes, que sale el vendedor y dice, tengo para ofrecerle portadocumento, puerto USB, billetera y todo por 1.000 pesos y además tal cosa, uno esperaba a un presidente diciendo, miren, yo llegué, la Argentina cambia, tenemos litio, pesca, carne, complejo agroalimentario, desregulo, ley ómnibus, vengan y compren. Pero no, se dedicó, y obviamente que lo tenía pensado y madurado porque hizo lo que anticipó que iba a hacer. Dio un discurso doctrinario, dio un discurso netamente ideológico. Ahora, ese presidente que postula una realidad ya no para la Argentina, sino para el mundo, ¿no? Yo creo que también, Hugo, más allá de las ideologías, los argentinos nos parecemos, porque también hubo otra presidente u otra presidenta, me refiero a Cristina, que aprovechaba foros internacionales y decía, bueno, el mundo se tiene que organizar respecto del capitalismo global. Para predicar lo suyo, decís vos, para evangelizar. Exacto. Bueno, entonces yo te diría que ahí, más allá de estar en las antípodas ideológicas, hay cierta identificación de llegar y decir, bueno, les contamos cómo debe ser la cosa. A lo mejor uno lo que está esperando de los presidentes es zapatero a tus zapatos, o como diría Ortega, ser argentinos a las cosas. Ahora, no hay una pretensión, y ahora se lo voy a preguntar también a Pinedo y a Valenzuela, que tienen posición política y claramente una opinión interesante de ser escuchada. No hay una pretensión de seducir al mundo, de plantarse frente al mundo para mostrar, no sé, que él tiene claro hacia dónde hay que ir, pensando en los malos frutos que recogimos hasta acá. Mira, vos usaste recién el término evangelizar. Sí, se me ocurrió. Y yo creo que suena a eso, suena a profético, no en el sentido de aquel que va a adivinar el futuro, sino aquel que va a plantar una verdad tipo Juan el Bautista, ¿viste? Vengo a traerles, vengo a anunciarles algo. Ahora, lo cierto es que nuestro país está en un contexto más que difícil, no me voy a poner a descubrir el agua tibia acá, es decir, en el mismo momento que se da el discurso de Davos, la economía argentina sigue su sendero de volver a ampliar la famosa brecha entre los dólares alternativos y el dólar oficial, algo que nos pone nervioso a todos, sobre todo cuando hace poco tiempo se corrigió la relación peso-dólar de una manera muy importante. Y sin embargo, vamos a decirlo de esta manera, hemos tomado muchos antitérmicos y sin embargo la fiebre vuelve a aparecer. Quiere decir que estamos en problemas. No estoy señalando que el presidente lo tiene que resolver en 30 días porque pedir eso sería, sería inconveniente desde todo punto de vista. Pero lo que marco es que da la sensación que hay como dos universos muy alejados entre lo que se planteó hoy en Davos y lo que estamos transitando
en la República Argentina. ¿Me permitís que sume Federico Pinedo? Buenas noches, gracias por la visita, Federico. Gracias a ustedes. Su opinión sobre todo esto que conversamos. Yo creo que el presidente no le está tratando de dar una clase al mundo de para dónde tiene que ir. Me pareció que lo que está diciendo es la Argentina está pasando por una catástrofe, tenemos una larga experiencia en catástrofes, está claro que a partir de ahora la Argentina va a transitar por otro camino. Y el camino que el presidente postuló es el camino del respeto de los derechos de la propiedad. La gente que venga a invertir a la Argentina, que venga a generar empleo a la Argentina, va a saber que su derecho de propiedad se va a respetar, que no le van a robar lo que tiene, y también que va a regir los acuerdos libres entre las partes. Si viene un señor y te quiere comprar una cosa y vos se la querés vender y fijan el precio y los dos se ponen de acuerdo, eso vale como una ley para las partes. Y todas las personas en la Argentina van a ser libres de hacer los acuerdos que les parezca, y eso se va a respetar como una ley. Y sobre esas dos patas se creó el capitalismo: respeto a la propiedad privada, respeto de la libertad de las personas para contratar con otros. Así que yo creo que lo que está diciendo es: en la Argentina se acabó el capitalismo de amigos, se acabó esta cosa que tenés que conocer un tipo del gobierno para coimearlo, para obtener una cosa, y si no, no la puedes obtener, y va a regir la libertad de lo que acuerden las partes y el respeto del derecho de propiedad. Yo creo que eso es básicamente el mensaje. Diego Valenzuela, para ampliar la mesa y la discusión. Bueno, un poco retomando lo que hablábamos antes, se trata de quizá un nuevo balance entre Estado y mercado, ¿no? Pero mercado entendido como empresas, como pymes, como comerciantes, como emprendedores, porque el mercado es un espacio, no es un fin en sí mismo, es un espacio donde ocurren transacciones, donde hay creatividad, donde hay productos nuevos. Y es importante que ahí la señal de precio sea la que mande, no el Estado con controles, entorpeciendo, con regulaciones. No tiene que desaparecer el Estado, creo que tiene un montón de funciones que son súper necesarias y válidas, pero tampoco tiene que ahogar al privado. Yo decía antes, veo que hay un sector de la política argentina que cree que el desarrollo económico lo genera el Estado y el gasto público. Y yo creo que no es así. Yo creo que el Estado tiene que dar servicios, tiene que dar un marco de relaciones, tiene que dar seguridad, tiene que dar salud, educación. Y por otro lado, abrir el espacio al privado, que es el que crea laburo. Y me parece que Milei, disruptivamente en la campaña, en la elección y ahora, está generando ese debate y esas políticas justamente para un nuevo balance. Escuchemos a Milei justamente y hablamos de esto. Le preguntamos a Marangoni también sobre lo que acaba de decir hace un ratito, que es muy importante y conceptual. A ver. Este fenómeno de empobrecimiento que produce el colectivismo no es una fantasía, ni tampoco fatalismo. Es una realidad que los argentinos conocemos muy bien desde hace por lo menos 100 años. Porque ya lo vivimos, ya pasamos por esto, porque como dije antes, desde que decidimos abandonar el modelo de la libertad que nos había hecho ricos, estamos atrapados en una espiral descendente en donde cada día somos más pobres. Esto es, ya lo vivimos nosotros y estamos acá para alertarlos acerca de lo que puede pasar si los países de Occidente, que se hicieron ricos con el modelo de la libertad, continúan por este camino de servidumbre. El caso argentino es la demostración empírica de que no importa cuán rico seas, cuántos recursos naturales tengas, no importa cuán capacitada esté la población, ni cuán educada sea, ni cuántos lingotes de oro haya en las arcas del Banco Central. Si se adoptan medidas que entorpecen el libre funcionamiento de los mercados, la libre competencia, los sistemas de precios libres, si se entorpece el comercio, si se atenta contra la propiedad privada, el único destino posible es la pobreza. Bueno, Gustavo, ahí le habla a los países de Europa. Algunos con cautela escucharon esto porque dijo que hay un peligro, porque ve un socialismo que va avanzando. Yo creo que se refería a la Agenda 2030, a lo que se refirió también en el viaje, Milei. ¿Qué pensás? Por momentos da un mensaje que parece más de la época de la Guerra Fría, ¿no? El colectivismo, el socialismo a la vuelta de la esquina. Después dice, bueno, eso en realidad no tiene que ser necesariamente interpretado como un modelo alternativo, sino como algo desde dentro. Uno a lo mejor necesitaría más tiempo y tampoco es cuestión de desarrollarlo acá, pero a veces se afirman cosas que no tienen mucho correlato. La Argentina nunca fue la primera economía del mundo, vamos a aclararlo, porque si no parece
que damos por supuesto cosas que no fueron. No hay ningún dato relevante que diga que la Argentina fue alguna vez ni la primera, ni la tercera, ni la quinta economía del mundo. Segundo, que debajo de eso subyace también... En el centenario estábamos bien ubicados, pero... Tampoco, absolutamente no. Ajá. Absolutamente no. No hay ninguna literatura económica que marque eso. En el único indicador que andaba muy bien era en exportaciones per cápita, porque obviamente teníamos poca población, era el boom, digamos, primer boom de las materias primas. Argentina, por supuesto, estaba en un sendero de crecimiento importante, etcétera, Sí. pero ahí es donde voy yo. Creo que idealizar determinadas etapas como el paraíso perdido, al cual hay que volver, es difícil porque no se puede volver 100 años atrás, pero además porque tampoco era la Argentina la primera economía del mundo, y me hace acordar algo que Borges decía con mucha elegancia, como generalmente se manifestaba Borges, pero que tenía un sustrato muy complicado. Borges decía, la decadencia argentina empezó con la Lenza Espeña. Y de alguna manera, algo de eso subyace en el discurso de Milei, quizás no con la prosa de Borges, pero dando vuelta por ahí. Porque además, en su propia exposición que hizo en Davos, cuando rescata, y por supuesto que yo al menos suscribo que el capitalismo es la mejor forma de ordenar la producción, los bienes y los servicios, plantea que en los últimos 100 años el mundo ha crecido como nunca en la historia, cosa que es objetivamente cierto, pero ha crecido generalmente con mecanismos de estado de bienestar, y sobre todo en los últimos 30, 40 años el capitalismo ha generado más crecimiento e índices per cápita con la inclusión de China, que no es precisamente un modelo de capitalista de mercado. Por eso creo que hay herramientas y hay narrativas que son válidas como artefactos electorales, como Claro. artefactos de campaña o de legitimación de un gobierno, pero de allí a tomar eso como objetivamente cierto, como empíricamente demostrado, como una verdad científica, me parece que tendría que ser reconsiderado. Y por el otro lado, insisto, creo que un presidente tiene que encontrar el equilibrio entre lo que postula y lo que administra. Y la Argentina en general creo que está más subadministrada y muy sobrepensada. Interesantísimo, Gustavo, como siempre. Muchas gracias por el contacto. Fuerte abrazo, buenas noches a todos. Hasta luego. Chao. Federico, ¿qué opinión sobre lo que dice Milei cuando habla del peligro del socialismo y de que el Estado tiene que desaparecer o intervenir lo menos posible en la economía argentina? No, yo creo que